Buenos días. El Centro de Investigación en Química Aplicada les da la bienvenida. Les agradecemos su presencia en el cuarto webinar de este ciclo. El día de hoy nos expondrá el seminario el doctor Ernesto Hernández con el tema La importancia de los biocompuestos en la industria automotriz. Les leeré una breve semblanza del doctor Hernández, líder técnico del Laboratorio Nacional de Materiales Ligeros para el sector automotriz LANEAUTO 2017 a la fecha. Experiencia en la dirección y ejecución de proyectos vinculados con la industria automotriz, reportes técnicos y atracción de recursos con empresas como NEMAC, PEISA, Abstract, AP Solution. Investigador titular en el SICA desde abril del 2019 a la fecha. Catedrático CONACYT, comisionado al SICA por el desarrollo de nanoestructuras para aplicaciones automotrices. Investigador asociado en proyectos de FORDESIT, postdoctorado en proyectos ENER, más de 35 artículos indexados en el JCR, 19 solicitudes de patente nacional y 3 patentes otorgadas. 2 capítulos de libro publicados en Editorial Internacional. Premio a la mejor tesis de maestría 2008, otorgado por parte de la Sociedad Química de México. Mención honorífica en el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2006. 2 estudiantes de doctorado graduados, 5 maestrías y 2 estudiantes de licenciatura. 15 conferencias impartidas a universidades estatales. Sin más preámbulo, les presento al doctor Ernesto Hernández. Adelante, doctor. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Hola a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes para compartirles este tema de los biocompuestos en el sector automotriz. Para complementar un poco más mi presentación, digamos, en la parte personal, déjenme les comento que yo también formo parte de un equipo de más o menos de 500 líderes a nivel mundial que nos llamamos BSTA, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la vida de la humanidad, y yo soy parte de este equipo porque la esencia de lo que soy y de lo que es ahora LANEAUTO y mi equipo de trabajo es precisamente crear los nuevos líderes innovadores en el tema del sector automotriz. Entonces, déjenme, les voy a poner mi presentación. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Así es. Adelante. Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar a este tema fascinante de los biocompuestos en el sector automotriz. Pero antes de comenzar esta presentación, de hecho lo tengo en esta diapositiva, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen claro el concepto de lo que es un biocompuesto? Ahí, si quieren, en el chat escríbanlo. ¿Cuántos de ustedes sí lo tienen claro? ¿Cuántos de ustedes no lo tienen claro? Vamos a hacer un poco interactivo esta parte, ¿no? Escríbanle, por favor, cuántos sí, cuántos no. Y entonces, déjenme, para entender, digamos, esta plática y no tener prejuicios o preceptos que en muchos de los casos son equivocados, es bien importante tener mucha claridad sobre este concepto. Entonces, se los voy a explicar de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? De hecho, no es un concepto exclusivo para gente que esté estudiando un posgrado, pero creo que la mayoría de gente podría entenderlo de una manera sencilla. Por ejemplo, un biocompuesto, aquí lo voy a poner. Es aquel material que está constituido de 2 o más fases. Fíjense. Aquí voy a poner este círculo en donde todo esto representa una sola fase. Pero si es 2 o más fases, fíjense. Aquí voy a representar unas líneas, hasta intencionalmente las voy a poner en color verde. Unas pueden ser muy chiquitas. Entonces, 2 o más fases en donde al menos una proviene de una fuente natural. Entonces, fíjense, la fase continua se le llama matriz.
Toda esta fase continua que la vemos de color blanco, a eso se le denomina la matriz. Y a la fase dispersa, que aquí lo puse en esta, le vamos a poner fase dispersa. Ahora, si estamos hablando de que es un material que está constituido de dos o más fases, entonces tranquilamente le podemos poner otras fases. ¿Sí lo ven? Y no solamente pueden ser tres, pueden ser todavía otros componentes adicionales. Ahora, es bien importante tener claridad sobre esto, porque, fíjense, si estamos hablando de un biocompuesto, ¿qué es lo que pasaría si los tres de ellos provienen de una fuente natural? ¿Es un biocompuesto? La respuesta es sí. ¿Qué pasaría si solamente, digamos, esta fase dispersa proviene de una fuente natural? ¿Es un biocompuesto? Sí. Pero aquí viene una de las preguntas más duras. A ver, ¿necesariamente un biocompuesto es un material biodegradable? Es muy importante hacer esa pregunta, porque muchas veces se tiene la concepción o la falsa concepción de que el simple hecho de que un material compuesto que contenga alguna de estas fases que proviene de la naturaleza, la gente da por hecho de que es un material biodegradable. Y no. Es un biocompuesto porque al menos una de esas fases proviene de una fuente natural. Entonces, fíjense, la esencia de los materiales biocompuestos o compuestos en general tiene mucho que ver con la concentración que tiene cada una de estas fases, tiene que ver con la relación de forma, por eso intencionalmente lo puse de diferentes tamaños, tiene que ver con el diámetro de estas, tiene que ver con otro factor muy importante, y aquí lo voy a poner en este color así, en azul. Esta parte es prácticamente lo que define muchas de las propiedades en los sistemas compuestos. De hecho, hay una ciencia muy profunda que se encarga de estudiar todos los agentes que promueven las interacciones interfaciales o la adhesión, o que entre estas fases se quieran para que se puedan mejorar las propiedades de este material. En esencia, una de las actividades más importantes que desarrollamos en el SIC es precisamente encontrar cuáles son todas estas características para mejorar las propiedades de estos biocompuestos. Caso concreto, el caso por ejemplo, de los polímeros o refuerzos que provienen de la naturaleza, tienen una característica muy común entre ellas, que tienden a absorber humedad. Y este es uno de los principales retos que este sector de los compuestos tiene que resolver para que las aplicaciones se hagan aún más masivas en los diferentes sectores. Y todo esto tiene que ver con encontrar esos aditivos, esos agentes que bien o que protejan o que mejoren la adhesión interfacial, pero que ya no absorban tanta humedad estos materiales. Porque ustedes como bien saben, muchas de las propiedades ya en la aplicación de estos materiales están sometidos a diferentes condiciones de temperatura, presión, humedad. Y si estos materiales tienen esa capacidad de absorber humedad, entonces saben ustedes que esto va a generar una expansión o contracción del material. Y entonces va a hacer que el material empiece a fallar. O en el caso específico del sector automotriz, una de las propiedades muy importantes que se demanda de los materiales plásticos es la estabilidad dimensional, porque eso está asociado a muchos de los ruidos que escuchamos en los autos de los materiales plásticos, precisamente porque se generan en muchos de los casos estos fenómenos de expansión y contracción, ya que en muchos de los casos, si hablamos de un material biocompuesto, lo que hace es que absorbe la humedad, se expande el material y entonces generan estos ruidos, digamos que no son deseables, ¿no?
Eso es nada más por mencionar una de las cosas importantes que hay que entender en esto, ¿no? Más adelante les voy a explicar algunos otros puntos importantes. Y entonces, fíjense, uno de los sectores que está creciendo mucho en estos últimos 10 años son aquellas empresas que se están dedicando a fabricar las matrices que provienen de fuentes naturales. Más adelante les voy a mostrar ya algunos ejemplos prácticos que incluso ya están en el mercado de cómo se están utilizando en el sector automotriz. Pero fíjense nada más, en la cadena de valor para fabricar estos materiales están aquellas empresas que se están enfocadas en fabricar y producir, digamos, el biomaterial con las características adecuadas. Caso concreto, por ejemplo, en México, la industria del tequila genera una cantidad muy importante de fibra de agave. Entonces, ellos tienen que encontrar los procesos, los procedimientos para que estas fibras tengan las características adecuadas para que al mezclarlas con la matriz tengan las propiedades finales esperadas en el material. Y otra cosa bien importante, como les comentaba, hay toda una industria completamente que se está desarrollando en buscar estos aditivos o estos agentes de compatibilización que pueden mejorar en mayor medida las propiedades de estos materiales. De hecho, creo que el 70-80% de todas las investigaciones que hay están enfocadas precisamente en cómo buscar estas nuevas moléculas que mejoren precisamente las interacciones interfaciales con las matrices para que, como les decía, las propiedades finales sean las que busca, por ejemplo, si hablamos del sector automotriz, sean las que busca este sector, ¿no? Que por cierto, este sector es uno de los sectores que más estricto es en cuanto a la demanda de sus propiedades en los materiales, ¿no? Sobre todo porque es un sector muy, muy normado y aquellos materiales, si no cumplen con las características adecuadas, entonces simplemente el material pues no va a poder ser utilizado. De hecho, la principal causa de rechazo de los materiales en el sector automotriz muchas veces se debe precisamente a que no se tiene un control estricto en este caso hablamos de un compuesto, de la distribución de tamaños. Si hablamos de la matriz también, pues el peso molecular, o tiene otros aditivos, o tiene humedad, tiene otras características que muchas veces son indeseables para las propiedades que se buscan en estos materiales. Bien, a ver, voy a subir un poquito más mi pantalla. A ver, espero que ya me vea mejor. ¿Ahí me veo bien, Silvia? No se ve entrecortado. Se ve muy bien, Ernesto. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar. Quiero mostrarles, digamos, cómo son las tendencias en el sector automotriz, para que ustedes vean cómo los materiales plásticos, compuestos y biocompuestos van a ir ganando terreno en este sector, que ya ni siquiera se le llama el automotriz. Ahora es muy común llamarle la industria de la movilidad. Entonces, fíjense, en el 2017, el Centro de Investigación Automotriz en Estados Unidos, que es un centro especializado y enfocado en el tema automotriz, muy reconocido, ellos empezaron a ver cómo estaba evolucionando los materiales en los autos y empezaron a hacer algunas predicciones de cómo es que algunos materiales iban a ir disminuyendo su uso y otros incrementándose su uso. En esta diapositiva, por ejemplo, ustedes pueden ver en esta parte donde estaba mostrando el mouse, están los plásticos reforzados, pero con fibra de carbono. Se espera que en el 2040 hasta un 15% del peso neto del automóvil sea a base de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. Pero vean, por ejemplo, el caso de los aceros dulces, cómo estos baja y baja cada vez más. Cada vez va bajando su uso. Y estos se están sustituyendo por aceros ultraligeros avanzados o aleaciones de aluminio. Entonces, si ustedes ven esta gráfica en las tendencias, lo que está sucediendo es que cada vez se están usando materiales con mejores prestaciones, mucho más ligeros, y otra cosa bien importante, además de que sean baratos, deben estos de seguir siendo materiales muy, muy seguros. Y esta es una de las características por las cuales los materiales plásticos
se están utilizando y se van a seguir utilizando en el sector automotriz. De hecho, a raíz de que se empezaron a utilizar los materiales plásticos y sus compuestos en los automóviles, la seguridad se mejoró en los autos de manera muy, muy importante. Ahora bien, si se dan cuenta en la gráfica anterior, hablan solamente de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. Dicho sea de paso, estos materiales reforzados con fibra de carbono se están utilizando, sí, actualmente, en autos principalmente de alta gama. Pero lo que se ha visto, incluso estuvimos haciendo una estadística y revisando diferentes documentos, es que actualmente los materiales plásticos representan hasta un 15% y en algunos casos hasta un 20% del peso neto del automóvil. Sí se dan cuenta de la importancia. No estamos hablando de los compuestos reforzados con fibra de carbono. Estamos hablando de los plásticos que fácilmente observamos en los interiores, o bien en algunos casos como el múltiple de escape, de admisión, pues obviamente las llantas, los faros y todos los interiores del auto. Imagínense, esto ya representa hasta un 20% del peso del automóvil. Entonces, de hecho, hay un estudio muy profundo que se ha hecho en donde han visto cómo a medida que se va bajando el peso del vehículo, el consumo de combustible se hace más eficiente. De hecho, el dato duro es, por cada 10% que se le baja el peso del automóvil, aproximadamente un 7% se incrementa la eficiencia del consumo de combustible de un automóvil. Por eso, esto de los materiales ligeros es y seguirá siendo una tendencia en el sector automotriz y en general en el sector de la movilidad. Y lo más importante en este caso es que los materiales plásticos, sus compuestos y biocompuestos van a ser actores muy importantes en los próximos años. Entonces, por ejemplo, en otro de los temas de tendencia está los de los vehículos eléctricos. Y aquí sí es importante hacernos la pregunta, a ver, los mismos plásticos o compuestos que se utilizan en motores de combustión interna van a ser los mismos utilizados en autos eléctricos, y la respuesta es no necesariamente. De hecho, ya hay previsiones de que algunos de los polímeros de ingeniería, como el nylon, el ABS, cada vez se va a ir utilizando menos porque precisamente muchas de las condiciones a las cuales estos materiales van a estar expuestos ya no van a ser tan demandantes, de modo que ya no se va a justificar el uso de estos polímeros de ingeniería. Sin embargo, lo que se va a ver es que el polipropileno y sus compuestos va a empezar a incrementar cada vez más su uso. Y van a ver nuevas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de las baterías, que como bien saben, ahorita es uno de los elementos, digamos, más pesados, cada vez también se van a ir haciendo más ligeros, y se espera que muchos de las baterías con las que se van a impulsar estos autos eléctricos van a estar fabricados con materiales plásticos precisamente para ir aligerando. De hecho, en muchos de los centros de ingeniería están buscando ya haciendo las pruebas en prototipos con estos materiales plásticos, ¿no? Bien, una cosa que hicimos para entender también cómo iba evolucionando el tema de los biocompuestos en el sector automotriz, hicimos una búsqueda a través de ScienceFinder, sobre todo en el tema de patentes, para ver cómo iba evolucionando las tecnologías desarrolladas exclusivamente de biocompuestos en el sector automotriz. Y fíjense qué es lo que observamos. Desde los años 30, 40 se empezaron a hacer los primeros prototipos, pruebas de materiales en este sector, pero no fue hasta el 2000 que se vio un crecimiento muy importante, y en el 2010, fíjense, en comparación con el 2000, cómo se incrementó más del doble la publicación de patentes relacionados a fabricar biocompuestos para el sector automotriz. Y luego, lo que pasó después, entre el 2011 y el 2019,
lo que observamos fue que aparentemente hubo una ligera reducción, digamos, en la producción de patentes, y eso nos llamó la atención y estuvimos haciendo algunos, pues analizando un poco, ¿no? Ahí lo que pasó, fíjense, es bien importante entender cómo funciona este sector. El sector automotriz, para que tengan una idea, estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes lo entienden perfectamente porque lo están viviendo, es que los materiales que se van a utilizar en los modelos de los próximos 4 años, la tecnología en este momento ya está hecha. Entonces, hagan de cuenta que es un sector que demanda mucho, digamos, en el tema de la innovación. Los prototipos tienen que estar listos 4 años antes de que estos aparezcan ya en los autos. Y entonces, fíjense cómo en esta década, en el 2010, digamos, hubo un crecimiento muy importante, es decir, se generó toda la tecnología, se generaron los prototipos, se hicieron las pruebas, pero después aparentemente hubo una disminución, y lo que pasó y lo que estamos viendo es que los biocompuestos cada vez más los estamos viendo ya en aplicaciones reales en el sector automotriz. ¿Pero por qué? Porque precisamente en esa década del 2010 aproximadamente es cuando se hicieron, digamos, los principales desarrollos o los desarrollos más importantes, ¿no? Que actualmente ya se están utilizando en los vehículos. Y ahorita vamos a ver muchos de los ejemplos de estas aplicaciones, ¿no? Aquí es importante mostrarles también cómo hicimos, digamos, la lista de las empresas que más están patentando sobre estos temas, y vean, pues sí, casi siempre vemos a los mismos jugadores, ¿no? A los grandes. En este caso estamos viendo a los más conocidos para nosotros que estamos en el área de polímeros, pues está DuPont, está BASF, y luego, bueno, por supuesto están las empresas, ¿no? Otras empresas que están, digamos, que son más relacionadas al sector automotriz. Bien, ahora, en el tema del escenario en el mercado, fíjense cómo la evolución de los materiales compuestos cada vez está, digamos, creciendo en función del año. Pero nada más fíjense del lado izquierdo, cómo del 2005 al 2016, cómo empezó a haber un incremento importante en la fabricación, pero aquí y estamos hablando ya de materiales compuestos reforzados con fibras naturales, que por cierto creo que en este momento son de los materiales que más potencial tienen para aplicaciones en este sector. Los otros, digamos, los materiales que contienen fibras matrices que provienen de fuentes naturales van avanzando, pero la velocidad a la cual se están insertando en el mercado, digamos, es menor en relación a los compuestos que están reforzados con las fibras naturales. Del lado derecho, fíjense, también aparece un dato muy importante, en donde ven cómo el tamaño de producción de estos materiales, de compuestos reforzados con fibras naturales versus compuestos reforzados con fibra de carbono, pues es una diferencia muy grande. Ahora, esto tiene varias razones, ¿no? Por supuesto que estos compuestos con fibra de carbono están creciendo cada vez más, sobre todo porque hay algunos sectores, si bien el automotriz está creciendo, pero por ejemplo en el aeronáutico, en la industria, digamos, eólica, digamos, estos son de los más importantes, ¿no? Los compuestos reforzados con fibra de carbono, pero si comparamos las proporciones, pues digamos, las diferencias son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, fíjense, en primera instancia, los materiales que tienen fibras naturales, digamos, son compuestos mucho más baratos, por los cuales, pues, entonces el mercado los asimila mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, los que están reforzados con fibra de carbono, porque precisamente el costo de la fibra de carbono es alta, entonces, digamos, va para un sector en donde digamos, lo puede pagar y, digamos, la demanda no es tan alta, ¿no? Además de que, bueno, el tema del costo, ¿no? Aquí también hay otra cosa muy importante que tiene que ver con los procesos de fabricación. Mientras que los materiales compuestos que tienen que ver con fibras naturales, decía, son materiales que tienen una matriz que es termoplástica, pues estos los podemos seguir fabricando a través de procesos de inyección.
Es decir, la velocidad de producción de estos materiales es muy, digamos, muy alta. Pero cuando usamos materiales reforzados con fibra de carbono, los procesos digamos, siguen siendo en batch. Y eso, digamos, de algún modo está limitando mucho las aplicaciones. Aunque entiendo que actualmente hay muchas líneas de investigación o muchos desarrollos que están haciendo con la finalidad de hacer estos procesos más baratos y en mayor producción, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de materiales biocompuestos, fíjense, esto es creo que uno de los datos más importantes que ustedes se tienen que llevar de esta presentación, es que el hecho de utilizar un biocompuesto en este sector es que lo que va a generar es que va a reducir la huella de carbono. Y esto es muy importante porque las políticas actuales, principalmente que han sido impulsadas por los europeos, es que actualmente muchos de los componentes, y van a ser muy estrictos los armadores con sus proveedores, decirle, cada componente que le van a vender al armador tiene que llevar su ficha técnica en donde haya evaluado y cuantificado en qué porcentaje va a reducir la huella de carbono. Y esto, digamos, ha vuelto loco a mucha gente porque no es algo muy simple, ¿no? No es algo muy simple de hacer. Y entonces, en realidad, para nosotros quienes estamos en esta área, pues representa una gran área de oportunidad porque lo que hay que hacer es entender precisamente cómo se hacen estas mediciones y nosotros proveer este servicio para aquellos proveedores de las armadoras, ¿no? Ahora, por supuesto, el tema ecológico, pues es un tema muy importante que está muy ligado al anterior. Y bueno, no lo mencioné, pero fíjense nada más cómo se fijó que para el 2020 la emisión promedio de CO2 principalmente en un automóvil debería de ser máximo de 95 gramos por cada kilómetro que recorre. Pero actualmente la cifra anda más o menos entre 130 y 150. Entonces, fíjense, ya estamos en el 2020 y seguimos, digamos, muy altos en este tema. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una presión cada vez más fuerte para introducir estos materiales. Y otra de las formas, como lo mostraba previamente, es que para ir cumpliendo esto, el uso de materiales ligeros tiene que ir incrementándose, precisamente para lograr esos valores de emisión. Entonces, lo que estamos observando es que en este momento hay una gran área de oportunidad para la innovación y fabricación de estos materiales compuestos, biocompuestos, que sean todavía mucho más ligeros y que, por supuesto, cumplan con las necesidades específicas de este sector y definitivamente se va a ir asimilando, ¿no? Bueno, por supuesto, el tema del costo es un tema muy importante que se debe de contemplar. Y si comparamos, por ejemplo, el costo de la fibra de vidrio, que por cierto es la fibra que más se utiliza actualmente, incluso hay muchos componentes estructurales que se utilizan sobre todo en autos ligeros que contienen fibra de vidrio hasta un 40%, ese costo de la fibra de vidrio es alta. Pero fíjense, para que se den una idea, la energía que se consume para fabricar esta fibra de vidrio es muy alta en relación a si comparamos esta cuando se utiliza digamos, en un compuesto que tiene fibra natural. Entonces, eso hace también que el costo baje, que la huella de carbono sea mucho más baja, y entonces, digamos, se vuelve más viable. Ahora, también hay que decirlo, el tema del grado de reforzamiento de la fibra natural, al menos lo que se conoce actualmente, todavía no compite con la fibra de vidrio. Y es ahí donde precisamente está la gran área de oportunidad de innovar sobre cómo modificar la fibra, cómo usar estos agentes de compatibilización que mejoren las interacciones interfaciales y de esta manera, digamos, se vuelve aún más competitivo y en algún momento seguramente podrá ir sustituyendo a los compuestos que contienen fibra de vidrio. Y bueno, ya ni hablemos de la fibra de carbono, ¿no? En el tema de los materiales,
reforzados con fibras naturales. Déjenme les digo, como les decía, digamos, son de los materiales que más se han estado utilizando actualmente en el sector automotriz. Y de hecho, desde que Henry Ford concibió la fabricación de vehículos digamos que para la gente, para la mayoría de gente, él siempre tuvo la visión de que era factible fabricar los autos a través de materiales o de biomateriales. De hecho, él, en la foto que ven a la derecha, ese fue uno de los prototipos que él fabricó precisamente a base de estos materiales. Sin embargo, como bien saben, todo el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que pasó es que el tema del petróleo, o los plásticos que se fabricaron a través del petróleo, hicieron más barato los procesos de fabricación de estos compuestos, y entonces, digamos, fue desplazado a los materiales biocompuestos, ¿no? Y bueno, y así poco a poco fueron utilizándose. Por ejemplo, en 1983, los de Fiat, pues ya fabricaban los paneles de puerta con madera, ¿no? Y bueno, pues, de hecho, los primeros grandes armadores automotrices, o las grandes empresas, primero fueron utilizando, por ejemplo, el caso de Mercedes-Benz, son los que primero empezaron a utilizar estos biocompuestos, ¿no? Y actualmente, digamos, ya la mayoría de todas las empresas, Ford, General Motors, Toyota, pues prácticamente todas están utilizando estos compuestos, nada más que muchas veces no los vemos a simple vista, ¿no? Muchos están, digamos, en los paneles de puerta, pero son los paneles internos, o algunos otros componentes que no los vemos fácilmente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Mazda, también es un dato relevante, en el 2015 pues generó o está utilizando una autoparte que fue fabricado a base de maíz, ¿no? Y entonces, otra cosa que es bien importante entender en este sector es que normalmente, digamos, las grandes empresas, las grandes tractoras, que son, digamos, los armadores, normalmente encargan a sus proveedores que son de nivel 1, 2, 3, ellos son los que fabrican las autopartes. Y entonces, en la cadena de valor, cada uno de ellos, entonces, digamos, va aportando cada uno de estos insumos, y normalmente el Tier 2 o el Tier 1 son, digamos, los que ya se fabrica todo el componente, ¿no? Entonces, es importante entender cómo está distribuida la cadena de valor de los biocompuestos, y también en el sector automotriz, porque muchas veces, y eso nos está sucediendo por un buen tiempo, o en algunas ocasiones, nosotros normalmente estamos mirando directamente, digamos, a Nissan, a General Motors, y le queremos vender alguna de nuestras tecnologías. Pero lo que sucedía es que muchas veces nos decían, pues sí, está bien, pero ¿sabes qué? Mejor te dirijo con mi proveedor. Y es cuando uno entiende a quién tiene que dirigirse, y sobre todo identificar quién es el cliente al cual uno puede proveer estas soluciones, ¿no? Y bueno, pues actualmente, como les decía, la mayoría de los materiales de las grandes armadoras, pues utilizan estos biomateriales, ¿no? Algunos de estos componentes, les decía, son los paneles de puerta, muchos de los tableros ya están reforzados con fibras naturales, y bueno, estas son algunas de las propiedades que mejoran, ¿no? Las fibras naturales en los biocompuestos. Por ejemplo, este es un caso, digamos, que salta mucho a la vista, el caso de Faurecia. Ellos siguen utilizando, digamos, una matriz de polipropileno. Para esta le adicionan fibras naturales como el enequén, el lino, y entonces ellos, a través de un proceso de inyección, pues logran fabricar, en este caso son los asientos de estos automóviles. En este caso es un Mercedes-Benz clase E, y luego es un Golf, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero resaltar es que hay programas muy bien enfocados de muchas empresas que están trabajando muy, muy fuerte sobre esto.
porque precisamente, como les comentaba, hay una gran, digamos, una gran oportunidad y sobre todo la presión en el tema ambiental es tan fuerte que, digamos, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, hay que hacer trabajar sobre estos materiales. Este también es otro caso en donde Ford, digamos, ya también fabrica los asientos a base de materiales espumados que contienen soya o bien paja de trigo, ¿no? Y bueno, también algunos otros componentes que fabrican, ¿no? Digamos, esta diapositiva se las muestro por lo siguiente, porque también para que tengan claridad sobre cómo es, digamos, el ciclo de vida de los materiales usados en el sector automotriz. Normalmente nosotros estamos, digamos, nosotros estamos en la producción de materiales, en esa parte, y también, digamos, en la parte de reciclado. Pero fíjense, aquí lo más importante es que desde que se concibe la fabricación de un material, actualmente ya hay que tener muy claro, sobre todo en estos términos de economía circular, hay que tener mucha claridad qué es lo que se va a hacer con este material una vez que termine su tiempo de vida útil. Y entonces, digamos, el diseño de estos nuevos materiales tienen que estar pensados desde esta perspectiva. Y es por esa razón que debemos de estar trabajando ahora, digamos, con grupos multidisciplinarios, con gente que sea experta en determinar, digamos, los tiempos de ciclo de vida y entender precisamente todo este proceso del ciclo de vida de los materiales. Porque esa es otra de las cosas que debemos de, digamos, de desarrollar las capacidades y entender claramente, ¿no? Y bueno, digamos, estas ya son algunas aplicaciones específicas donde varias de las grandes automotrices usan, digamos, los biocompuestos, ¿no? El caso de Toyota, en la guantera, por ejemplo, está fabricada a base de madera, con algodón, sisal o lino. Les decía el caso de Mercedes-Benz, igual sus paneles de puerta, General Motors, ellos incluso lo están usando ahora para sus parachoques. Normalmente General Motors lo usa mucho en sus paneles internos, pero como ven, cada vez se está generando más conocimiento en esto y entonces se están fabricando más autopartes con estos biocompuestos, ¿no? Ahora bien, les decía cuando iniciaba la presentación, si bien muchos de estos están enfocados en los materiales compuestos, pero las matrices poliméricas siguen siendo provenientes en su mayoría del petróleo. Pero también está creciendo mucho, digamos, la industria que está fabricando los plásticos o los compuestos provenientes de fuentes naturales, como es el caso del PLA. Y por ejemplo, aquí el caso del PLA, digamos, ya también se utiliza para hacer los compuestos. De hecho, ya Toyota ya los tiene, digamos, en uso en algunos componentes. Y otro de los que se está usando mucho, de hecho es muy conocido ya, es el polipropileno biobasado. Es decir, el polipropileno ya no es sintetizado a partir del petróleo, sino que proviene a través de fuentes naturales, que en este caso, si no mal recuerdo, es a través del maíz. Y entonces, digamos, ahora está creciendo mucho esta industria y bueno, también está generando, digamos, mucho interés y está siendo muy bien aceptado en el sector automotriz, ¿no? Y bueno, otro más también es el polihidroxibutirato, que también está, digamos, creciendo mucho y seguramente lo vamos a ir viendo cada vez en más aplicaciones, sobre todo porque este es un material, digamos, que compite con el PET, más o menos con el nylon, entonces lo vamos a estar viendo cada vez en más aplicaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es una bomba un filtro de aire en donde está fabricado ya a base de PLA. Y fíjense, tiene es 95% biobasado, ¿no? Y bueno, también la ventaja de que a estas matrices poliméricas se le pueden adicionar todos estos aditivos funcionales, como el caso de radiación UV y algunos otros para mejorar, digamos, las propiedades, ¿no?
Ahora, déjenme les comento un poco qué estamos haciendo actualmente en SICA en este tema de los materiales biocompuestos. Hace 4 o 5 años, con una empresa de aquí de Saltillo que se llama Plásticos Inyectores de Saltillo, fabricamos unas espumas que contienen fibra de agave. Entonces ahí digamos, lo que más resalta es que cuando molimos la fibra de agave lo que generó es un efecto nucleante, de modo que logramos controlar en mayor medida el tamaño de las celdas de las espumas, y entonces, digamos, mejoramos las propiedades, y aquí al final terminamos con prototipos. De hecho, se lograron obtener con el doctor Florentino Soriano algunos prototipos que son soportes de algunos de los espejos de los autos, ¿no? A base de estos materiales. Entonces, digamos, esta tecnología la tenemos ya muy bien dominada, y actualmente está en un proceso de escalamiento, digamos, de manera continua. Del lado derecho, es algo muy reciente que hemos realizado. Esto lo hicimos con la empresa de Nuño Camarena, que es una empresa que se encuentra en Guadalajara. Ellos producen más o menos en promedio 30 toneladas de fibra de agave, y entonces ahorita ellos están queriendo entrar al mercado y están ya a punto de hacerlo, porque ya están fabricando sus compuestos, sus pellets, en este caso de polipropileno, de polietileno con fibra de agave. Y aquí, digamos, lo que hemos realizado son algunos de los prototipos, que en este caso son algunos mangos de palas, y algunos botes, ¿no? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Sí, ya, digamos, hemos tenido algunos proyectos muy enfocados al sector automotriz, que tienen que ver con estos materiales. Digamos, ellos son los quienes me autorizaron mostrarles, digamos, parte de lo que hemos desarrollado. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que, digamos, en SICA tenemos todas las capacidades para estudiar estos materiales compuestos, para diseñar nuevas fórmulas, nuevas recetas que nos permitan fabricar estos prototipos que sean útiles para este sector, y no solo en el sector automotriz, en algunos otros sectores. Y entonces, aquí, por ejemplo, yo les muestro en esta imagen, digamos, toda la infraestructura con la que contamos en el SICA. Para quienes no nos conozcan, digamos, somos el centro más equipado en toda Latinoamérica en lo que tiene que ver con esta parte de los plásticos y sus compuestos. Y digamos, pues así como tenemos todos los equipos para fabricar, como extrusión de bolsillo, como tenemos inyectoras, tenemos mezcladores tipo batch, tenemos, digamos, todo lo necesario para hacer los compuestos, pues también tenemos toda la capacidad de esta infraestructura de análisis, ¿no? Desde microscopías, todas las pruebas de mecánicas de tensión, tenemos un laboratorio certificado, en fin. Y bueno, pues también creo que este es un dato bien importante resaltar, ya que SICA, digamos, en toda Latinoamérica estamos rankeados como digamos, la institución gubernamental número 1 en la producción de patentes, ¿no? Y precisamente el grupo de trabajo de donde estamos, digamos, contribuimos de manera muy importante en este tema, y particularmente en esto que tiene que ver con los materiales biocompuestos. Y bueno, esto, digamos, son algunos temas, algunas de los servicios que brindamos en el SICA. Les voy a pasar la presentación para que la tengan, y si tienen alguna duda, pues ahí nos escriben. Digamos, esta es otra de las cosas. Normalmente estamos nosotros muy enfocados en hacer proyectos de innovación, con necesidades muy específicas de acuerdo a lo que buscan nuestros clientes. Normalmente les damos un seguimiento muy, muy bien enfocado, y cuando hacemos bien las cosas junto con ellos, pues normalmente terminamos con muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, digamos, este es el equipo de trabajo del cual formo parte aquí en el SICA. La verdad es que agradezco mucho a todos por su gran apoyo, y particularmente al doctor Roberto, al doctor Pablo, a Zureima, quienes, digamos, hemos estado trabajando más de cerca en estos últimos meses. Y bueno, y estamos listos, ¿no?, para apoyarlos en sus desarrollos. También invitamos a los estudiantes de maestría, de posgrado, que quieran conocer parte de lo que hacemos. Y bueno, bienvenidos, ¿no?
Y bueno, pues si hay preguntas, estoy a sus órdenes. Es que meter esto. Ahora sí me podrías apoyar con las preguntas, Silvia, por favor. Claro que sí. Ahí está. El Juan Hernández te pregunta, ¿qué opina de la mezcla de plásticos reciclados con biocompuestos? Sí, muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Fíjate que se podrían fabricar estos compuestos, pero normalmente lo que se ha observado es que cuando ya utilizamos un material reciclado, y sobre todo ese reciclado, digamos, no está muy bien controlada las fuentes de donde proviene, eso degrada mucho las propiedades. Y si además, y si lo metes con un bioplástico, lo más seguro es que vaya a suceder es que, digamos, no vaya a haber una buena dispersión entre estos materiales. Por ejemplo, imagínate que este sea bueno, puede ser de los dos casos, pero este caso podría ser, digamos, caso 1, imagínate que este sea tu fase reciclable. Está bien. Y la otra es digamos, la fase biocompuesta. Si estos no están muy bien controlados y sobre todo en la interfase, entonces haz de cuenta que va a generar puntos de falla muy importantes. Y muchas veces lo que pasa es que estos normalmente se separan las fases y esto pues genera muchos problemas de procesado, ¿no? Pero bueno, ahí sería cuestión de definir muy bien y encontrar cuál es, digamos, el bioplástico más adecuado o bien el polímero reciclado más adecuado, ¿no? O sea, siempre lo que hay que hacer es buscar, digamos, el equilibrio, ¿no? Para eso, pues hay que hacer muchas pruebas, ¿no? Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Dalia Carolina, gracias, Ernesto. Dalia Carolina Martínez pregunta, ¿cuáles son ejemplos de esos agentes de compatibilización y por qué son tan importantes? Sí, mira, Dalia, los agentes de compatibilización, imagínate si agarras el agua con el aceite. Si agarras el agua con el aceite, por más que lo agites, va a pasar el tiempo y se van a separar. Esto es porque la naturaleza química de estas dos digamos, son diferentes. Y entonces esto hace que se rechacen. Eso pasa exactamente igual con los plásticos. Normalmente cuando no hay un agente que haga que entre ellos digamos, se quieran entre ellos, entonces siempre se van a tender a separar. Y entonces por eso es muy importante estudiarlos y seleccionarlos, ¿no? Y hay de diferentes tipos, ¿no? Digamos, esto depende mucho de la naturaleza, o la selección de esto depende mucho de la naturaleza del sistema. Por ejemplo, normalmente si vamos a suponer que tienes una matriz de polipropileno, que es digamos, la más común. Entonces, lo que normalmente se usa es un agente de compatibilización que tiene una fase que interacciona en este caso con el polipropileno, y otra que interacciona en este caso con la fibra natural. Entonces, digamos, es muy variado. Ahí sería cuestión de ver las especificaciones de uno y otro. Y bueno, pues hay varios proveedores que tenemos. Nosotros normalmente tenemos 3 o 4 proveedores, y normalmente lo que hacemos es revisar la química de estos, hacemos un análisis, hacemos pruebas preliminares y hacemos incluso las pruebas de adhesión entre ellas, ¿no? Gracias. Gracias. Araceli Martínez, ¿qué empresas en el sector automotriz ya reciclan sus materiales biocompuestos y cómo lo hacen? ¿En México, otros países? Sí, fíjate que realmente lo que nosotros hicimos alguna vez fue revisar con más detalle, y incluso estuvimos preguntando con algunos de los automotrices.
de por sí que los materiales plásticos actualmente no se están reciclando como tal. Entonces, si considera que más o menos entre un 15 a 20% de estos materiales plásticos es a base de biocompuestos. Entonces, pues si digamos todo el 20% de todos los plásticos no se están reciclando, pues ahorita en este momento no se están reciclando los biocompuestos. Creo que el mayor valor agregado que se está dando actualmente es el tema de reducir la huella ambiental, pero aún no ha entrado este ciclo de reciclarlos, ¿no? Ahora, lo que sí se hace, y es muy común que, por ejemplo, las empresas manufactureras que se dedican a inyectar digamos, la autoparte, es que muchas veces se generan mucho desperdicio. Pues ese sí, lo que agarran y lo vuelven a meter al proceso. Pero tú te estás refiriendo más bien una vez que termine el tiempo de vida útil del automóvil con el biocompuesto, que esté reciclando. La verdad es que no se está, no que yo sepa, o lo último que yo revisé y platiqué con algunas personas, ¿no? Del sector. Y la verdad es que ese va a ser una gran oportunidad. Que de hecho eso va a ser una de las fuertes tendencias, porque ahora lo que se está buscando es fabricar componentes de una sola pieza. Digamos, imagínate todo el panel de puerta, pero tiene que ser todo de puro polipropileno, digamos, con la fibra natural. Pero lo que normalmente es que está hecho de muchos materiales. Y ese es uno de los grandes problemas del reciclado, de que, pues, cada componente, bueno, digamos, toda la puerta está hecho de muchos materiales. Y entonces, al momento de reciclar, imagínate estar separando uno por uno. Y eso, cuando lo mezclas, cuando lo vas a, digamos, lo quieres reciclar, pues tienes una combinación de materiales y eso genera muchos problemas en el reciclado. Y al final, pues sí vas a tener la molienda, digamos, los pellets, pero vas a tener un material, digamos, de muy baja calidad, que, bueno, seguramente podría ser aceptado en un sector, pero de muy bajo valor, ¿no? Gracias. Gracias. Eric dice, buenos días, tengo una duda, mencionaba que está demostrado que uso de estos biocompuestos reducen las emisiones. Lo que le causa intriga es por qué aumentaron el rango de aceptación en vez de obligar a la industria automotriz a usar estos biocompuestos. Esa es una buena pregunta, Eric. Bueno, creo que esto tiene que ver más con temas políticos, económicos. El tema del petróleo, como bien saben, es un tema muy politizado y mientras sigamos teniendo digamos, una gran cantidad o disponibilidad de petróleo y los materiales que provengan de estos, pues, todos los plásticos prácticamente, o la mayoría, ¿no? Porque como les mostré, ya muchos de ellos provienen de fuentes naturales, siga siendo más económico, entonces todavía va a tardar un poco en que estos materiales, digamos, se inserten en el sector. Creo que este tema de implementar las normas, si se hace de manera muy estricta, digamos en México, pues no lo tenemos todavía muy estricto, ¿no? O sea, todo esto, como les decía, viene principalmente de los europeos. Los americanos empiezan a implementar un poco, pero digamos, son más laxas sus normas, ¿no? Pero lo que se está viendo es que va a ser inevitable que esto pase, ¿no? Lo que sí, pues no te podría decir, pues en cuánto tiempo, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí, estamos viendo las tendencias cada vez más y creo que en la medida en que nosotros, quienes estamos en las áreas de innovación y desarrollo, generemos materiales de mucho valor y demostremos que esto realmente tiene muy buenos beneficios y además son económicos, por supuesto, y competitivos, entonces estos van a ir incrementando su uso, ¿no? Gracias. Rodolfo M. Montoya, ¿qué tan diferente es la resistencia mecánica, tensión, flexión, compresión de un biocompuesto comparado con un compuesto de uso común, por ejemplo, de fibra de vidrio? Bueno, sí. Les decía, imagínense, hay un polipropileno que proviene del petróleo, pero hay un polipropileno que se puede extraer del maíz.
De hecho, ya están en el mercado y ambos ya se utilizan en el sector automotriz. De hecho, los dos más tienen propiedades similares. Pero, o sea, digamos, no puedes comparar peras con manzanas. Vamos a hablar del caso del PLA. El PLA, pues sí proviene de una fuente natural, pero no lo podemos comparar, digamos, con el nylon. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que algunas de las propiedades son equiparables. Y lo que va a pasar es que muchos de estos se van a hacer muchos desarrollos que en cada uno de estos polímeros se van a probar diferentes matrices, diferentes, digamos, fibras, y o reforzados con incluso estas matrices de fuente natural con fibra de vidrio, y si estas más o menos igualan las propiedades que digamos que en este caso del nylon, entonces seguramente va a ir sustituyendo alguno de estos, de estos polímeros que provienen de fuentes sintéticas, ¿no? Siempre, acuérdense, siempre es un juego, ¿no? Es un juego que hay que estar buscando el equilibrio y o mejorando, digamos, optimizando las formulaciones. Gracias. Gracias. Guillermo Soriano, ¿cómo ha recibido el sector automotriz las propuestas nacionales en materia de emplear biocompuestos para ser empleados en la fabricación de autopartes? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Te voy a compartir algo que aprendí en una reunión que estuve en el clúster automotriz en Nuevo León. Y fíjate que sí hay mucho, digamos, los automotrices ya tienen muy claro que es algo que lo van a ir haciendo. Y entonces, están ellos ahora, digamos, sí ya preocupados y ocupados en buscar, digamos, soluciones de empresas, de centros de investigación, pero que tengan soluciones, digamos, ya más avanzadas a nivel prototipo. Y la verdad es que a mí me parece que, de hecho, estamos por desarrollar un proyecto en el cual hay mucho interés en utilizar como materia prima estos biomateriales, ¿no? Estos biocompuestos. Entonces, la respuesta es sí, está creciendo cada vez más. Los proyectos de innovación cada vez están buscando que tengan este componente bio, y creo que estamos en el mejor momento. Y pues claro, lo que hay que hacer es ir buscando estas relaciones, ¿no? De colaborativas. Porque bueno, si bien estamos, digamos, gozamos de digamos, México goza de un lugar privilegiado a nivel mundial en ese sector, creo que no estamos aprovechando de manera muy eficiente las capacidades de innovación y desarrollo que podemos ofrecer al sector. Porque, como bien saben, hay muchos centros de investigación, sobre todo en europeos y americanos, que están trabajando muy duro en esto, ¿no? Van mucho más avanzados que nosotros, pero creo que por lo que he platicado con algunos de ellos es que sí ven que hay mucho talento en México, que tenemos las mismas capacidades de desarrollar lo mismo que hacen en otros lados, y además, pues también más económico. La investigación y desarrollo en México pues es más barata, ¿no? Gracias, Soriano. Noé Benjamín Navarro. ¿Los compuestos compatibilizantes que se requieren entre una matriz y el refuerzo tendrán que ser preferentemente de origen natural? No necesariamente, Noé. No necesariamente. Pueden provenir de fuente natural, sería lo deseable, pero no necesariamente. Acuérdate ahí, lo más importante va a ser, digamos, la química, ¿no? Que los grupos funcionales que tienen estos agentes de compatibilización deben de quedar muy bien a una fase con la otra. Digamos, ellos van a ser el puente, ¿no? Pero sí te puedo responder que también es deseable que se busquen estos aditivos, estos agentes de compatibilización que provengan de fuentes naturales, porque hay un tema de mucho interés en el sector. Están, digamos, muy ocupados en esto, porque incluso aquí, tanto en SICA, como yo lo he visto mucho en SICA, en CIETC, hay una fuerte demanda cada vez de aquellos aditivos
que no sean, digamos, nocivos para el ser humano. Y esto les llaman los compuestos orgánicos volátiles. Y muchos de estos se ha encontrado que muchos de los aditivos que se utilizan actualmente en los plásticos, digamos, son nocivos para la salud, y por lo cual, digamos, cada vez hay que bajarlos o hay que buscar aditivos que no sean tan nocivos. Y creo que hay una gran área de oportunidad sobre estos aditivos que provienen de fuentes naturales. Gracias, Noé, por tu pregunta. Doctor Ernesto Hernández, quedan varias preguntas por contestar, pero se nos termina el tiempo. Usted las podrá contestar mediante vía correo electrónico, ¿verdad? Sí, por favor, escríbanme a mi correo, y con todo gusto les escribo, y cualquier duda, cualquier aclaración, estoy a sus órdenes, incluso pues nos podemos conectar vía Zoom o por algún otro medio. Muchas gracias por atender este webinario, y pues agradezco nuevamente. Muchas gracias, Silvia, Hugo, a todos quienes estuvieron apoyándome. Gracias. Gracias a todos, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los esperamos en el siguiente ciclo. Los estaremos informando mediante las redes sociales y por correo electrónico. Gusto en saludarlos a todos y buenas tardes. Gracias, doctor Ernesto Hernández, por su participación. Un abrazo a todos, bye bye. Bye bye.